Buenas noches, Karina, Andinay, Gladys, Itlali, Erika, Sonia. Qué bueno que llegaron a mi sesión. Me da mucho gusto que hayan podido ingresar. Estamos ya trabajando en una nueva modalidad y estamos trabajando de esta manera. Vamos a estar realizando nuestras, digamos, como nuestras sesiones, que son en realidad este tipo de acercamiento con el asesor virtual. La finalidad es que ustedes puedan expresar sus dudas. A veces cuando, por ejemplo, realizábamos las sesiones síncronas, cada uno de los asesores virtuales realizaba su sesión síncrona, a veces quedaban como que algunas dudas, quizá ustedes conforme iban realizando, revisando la sesión e iban revisando lo que se tenía que entregar, quedaban como que esos pendientes, ¿no? Eh, Empezábamos a tener más dudas conforme íbamos realizando la actividad y por eso es que se van a realizar ahora estos espacios que son los espacios abiertos que van a tener conmigo 2 veces por semana. Estaba pensando que como las sesiones generalmente, las sesiones síncronas masivas ahora van a ser, ustedes las van a tener con otros agentes educativos, entonces, generalmente van a ser entre lunes y martes, así que estoy planeando que los días miércoles y jueves nos podamos, pues, tener estos espacios, o sea, como que organizarnos para tener estos espacios y de esta manera podamos ir aclarando las dudas y despejando lo que ustedes podrían tener como que en sus comentarios. No sé si está bien la hora. Iba yo precisamente a preguntarles en el foro de novedades si es que, más bien en el foro aprendiendo, si es que ustedes tuvieran alguna duda en cuanto al horario. A mí me gusta trabajar en las noches porque es cuando considero que la mayoría de ustedes o están trabajando o están estudiando o tienen otras actividades, pudieran quizás estar un poco más liberados a esta hora, a las 8 de la noche. ¿Está bien para ustedes? Acá si gustan. Ok, Gladys comenta que sí. Andy Nay, sí. Sonia está perfecto. Yo también creo que está bien, sobre todo porque, bueno, yo trabajo en un centro escolar. Karina también dice que sí. Citlali sí. Erika, perfecto, muy bien. Pues bueno, coincidimos y ahora sí que lo que la mayoría opine, pues es lo que vamos a trabajar, pues todos los demás, ¿no? Em, Les comentaba, trabajo en un centro escolar en el bachillerato, en el nivel bachillerato, y por eso es que yo trabajo en el turno vespertino, entonces voy saliendo a eso de las 7 más o menos de la noche, y por eso para mí está súper bien que a esta hora, a las 8 de la noche, nos podamos estar conectando. Ahora, cada vez que ustedes ingresen a estas sesiones conmigo, yo les voy a pedir que hayan revisado previamente las actividades para que ahora sí los pueda yo apoyar, los pueda orientar de una manera más precisa y sobre todo que hayan revisado las sesiones que se van a estar compartiendo en el foro de novedades. Las grabaciones de las sesiones síncronas masivas que les decía van a estar realizando otros agentes educativos. Entonces, digamos que la clase va a ser masiva, ustedes van a ingresar a esas sesiones síncronas y conmigo solamente van a ingresar a este espacio donde van a expresar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, para que así yo los pueda ir orientando, ¿sale? Esa va a ser la dinámica y les decía, pueden ingresar si gustan las 2 veces, quizá en una tuvieron más dudas, en la siguiente ya despejaron la mayoría, pero aún siguen teniendo alguna otra duda, pueden ingresar a las dos, no tengo ningún problema. El punto es que sea una actividad en donde estemos pues trabajando de una manera, de una participación pues más activa, ¿no? Que sí sirva para precisamente expresar dudas y comentarios y los podamos ir resolviendo. De igual manera, ustedes que van viendo las sesiones, estos espacios abiertos, pueden también compartir lo que hayan ido aclarando conforme lo que vamos platicando con sus demás compañeros. A veces en el foro de integración o en el foro aprendiendo se expresan ciertas dudas, ciertos comentarios que si ustedes los pueden orientar, pues adelante. El punto tampoco no es como dar la respuesta concreta a una actividad, ¿no? O sea, toda la respuesta tal es esto, ¿no? Sino que darnos la idea de dónde podríamos ir obteniendo esa información. Entonces, pues bueno, ustedes platíquenme. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quisieran compartir?
El espacio ahora sí que está para ustedes. Si quieren pueden habilitar su micrófono, de lo contrario pues tenemos también la parte del chat para que puedan ir compartiendo todas esas dudas y esos comentarios, ¿vale? Así que ahora sí, las escucho, ustedes díganme. ¿Con qué podemos empezar? Karina, Erika, Citlali, Gladys, Andy, Nay, Sonia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime, Gladys. Si en el dado caso que no podamos entrar a alguna sesión con usted, bueno, alguna de las dos, ¿cómo se haría? En dado caso que no puedas ingresar, yo por ejemplo la estoy grabando la sesión. Lo que voy a hacer es posteriormente este link de la grabación lo voy a subir a mi canal de YouTube. De ahí les voy a compartir el link para que en el foro de novedades estén siempre revisando todas las grabaciones. Entonces les van a aparecer, por ejemplo, grabación de del primer espacio abierto con la asesora, grabación del segundo espacio abierto y así consecutivamente les van a estar apareciendo. Entonces, en dado caso que Gladys no puedas ingresar, pues bueno, puedes nada más irte directamente al foro de novedades y obviamente después, si estamos teniendo la sesión los días miércoles y jueves a las 8 de la noche, entonces yo te sugiero que más o menos a las 9 ya puedas estar checando en el foro de novedades que ya esté el link para que puedas ingresar, ¿sale? Pero lo voy a dejar siempre grabadas las sesiones para que ustedes también la puedan estar checando, ¿ok? Para servirte. Erika, platícame. Buenas noches, asesora. Hola, Mire, lo buenas que noches. pasa es que este, estuve revisando los recursos que usted subió a plataforma, pero desafortunadamente no los pude descargar. Entonces tenía alguna duda de que si podía ocupar los que nos ofrece la plataforma en sí o tenemos que ocupar los que usted nos manda. Ahorita no les he subido todavía ningún recurso porque precisamente necesitaba yo saber qué tantas dudas tenían. Lo que quiero empezar a subir es la parte del parafraseo y la parte de cómo evitar incurrir en plagio. Es lo que voy a subir el día de hoy. Es un material que yo les sugiero lo revisen para que puedan evitar sobre todo pues y incurrir en plagio. En Prepa en Línea CEP llevo aproximadamente 8 años, yo voy a cumplir 9 años trabajando como asesora virtual. El módulo propedéutico, el módulo 3 y el módulo 4 son los módulos que generalmente me asignan. Y ahorita vengo trabajando durante todo el año, he tenido todos los meses un módulo, un grupo a quien atender, pero precisamente han sido más módulo 3 y más módulo 4. Entonces, para mí en ese sentido es muy fácil identificar cuando una actividad ya la he leído muchísimas veces, ¿no? Cuando encontramos información en Internet que nada más a veces decimos, bueno, por los tiempos, quizá porque no estoy comprendiendo la actividad, quizá porque eh, no tengo mucha idea de cómo puedo expresarme, entonces se nos va muy fácil, se nos hace a veces muy fácil copiar y pegar la información. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes puedan tener las herramientas para evitar, les voy a compartir, les decía, este material que en unos momentos voy a subir a plataforma en donde pueden identificar cómo es que le pueden dar crédito a un autor, porque precisamente no nada más es al final del trabajo solo compartir la liga de donde obtuvieron la información, porque ahí solamente estamos indicando la fuente consultada, pero no le estamos dando realmente el crédito al autor original, obviamente, de la actividad. Entonces, les voy a subir esta información. Checan eso, checan lo del parafraseo. El parafraseo es mucho, muy importante. Cuando les decía, vemos esta información en Internet, lo leemos y como que lo platicamos a alguien más. Muchas veces hacemos este parafraseo cuando vemos una noticia, cuando vamos al cine, vemos una película, cuando vemos alguna serie, cuando escuchamos alguna canción y nosotros le platicamos a alguien más lo que acabamos de ver o escuchar y demás. Eso precisamente cuando lo explicamos con nuestras propias palabras, perdón, lo que entendimos, entonces eso se le llama parafraseo. Lo hacemos muchas veces en nuestra vida y lo podemos aplicar precisamente en las actividades que estamos realizando, la información sobre todo que estamos obteniendo de Internet. Así que les digo, este material es muy completo, son diapositivas que les van a permitir a ustedes
identificar precisamente estos pequeños detalles que a veces se nos van y por eso es que tenemos una calificación muy baja. Entonces, ese es el material que yo les voy a estar compartiendo. No les voy a compartir material, digamos, como y sí para complementar, porque solamente es para complementar lo que ustedes están revisando de los recursos disponibles de cada una de las semanas, pero no es algo como quizá completamente opuesto. Entonces, les decía, solamente es para complementar. En casos de que tuvieran ustedes más dudas, entonces ahora sí les puedo compartir otro material que quizá les pueda ayudar un poquito más a despejarlas. Pero ahorita no he compartido material, ahorita solamente he dado la información de las actividades que se deben de trabajar de manera pues muy general. También les di la bienvenida y es lo único, el material todavía no lo estoy compartiendo. Su tutora sí les está dando orientación, pero en cuanto, por ejemplo, a la constancia de estudios, al servicio médico, a la feria virtual de orientación educativa, en esos aspectos, pero todavía no hay material. Les digo, solamente es para complementar y lo que les voy a compartir solamente va a ser este documento de momento. Si ustedes necesitan más información, pues me van comentando para que les pueda ir también realizando más material que les pueda ir ayudando, ¿sale? Sí, espero haber aclarado la duda. Sí, asesora, muchas gracias. Ok, perfecto, Erika, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Tlali. Yo tengo una duda. En la actividad integradora número 1, el contexto del autor. En este espacio se coloca un poco de la biografía del autor. Exactamente. En esta parte de la actividad integradora tenemos que buscar información. Ahora sí que en cuanto a las biografías. Entonces, primer dato es buscar información confiable, de fuentes confiables, no Wikipedia, porque muchas veces la información pues está como editada, ¿no? Entonces, por eso es que no es tan confiable. Así que yo les sugiero que busquen información en fuentes confiables, biografías principalmente, para que en la parte del contexto del autor, no es tanto como decir toda la biografía del autor, pero sí comentar qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, cuando el autor realizó esa obra, qué es lo que sucedió, porque muchas veces influye mucho su contexto personal, su contexto histórico, influye todo para que entonces él pueda crear una obra. Entonces será importante que identifiquen esa información en biografías de cada uno de los autores que se está trabajando en la parte de la actividad número 1, ¿ok? Entonces sí, hay que buscar el contexto, sí, un poco en la biografía del autor, precisamente como dice Citlali. Andinay, dime, dudas respecto a la realización de la actividad integradora número 1, en qué específicamente te puedo apoyar? ¿Quieres abrir tu micrófono o lo compartes aquí en el chat? Tienen que escribir acerca de la época en la que se escribió. Sí, de hecho, muchas veces les decía el contexto. Puede ser que alguna guerra, puede ser que alguna parte que nosotros desconocíamos y que estaba sucediendo alguna crisis, quizá una crisis, algunos mencionan alguna crisis en cuanto a cierto nivel, quizá una crisis en escritores, una crisis en actores, una crisis en una cierta época por medio de alguna guerra, por medio de alguna situación política, alguna situación histórica, es importante exactamente que enfoquemos sobre todo la época en la que se escribió para que entonces, y sobre todo investiguemos. Supongamos, se escribió en la época del siglo, no sé, 17, del siglo 15. Bueno, pues entonces me voy a buscar un poco más qué sucedía precisamente en el siglo 15, que es cuando quizá alguno de los autores creó alguna de sus obras. Entonces, sí es importante un poco del contexto, un poco más de lo que estuvo pasando antes para poder relacionarlo, pero efectivamente tienen que investigar acerca de la época en la que se escribió cada una de estas obras. ¿Sale? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedan claras? Sí estoy despejando sus dudas o las estoy confundiendo. Ustedes díganme honestamente.
Citlali, quedó más claro, perfecto. Gladys Vanessa, todo claro. Andy Nay, muchas gracias. Ok, perfecto. Pues bueno, les digo, básicamente es eso. En cuanto a la actividad integradora uno, sí se necesita un poco más de investigación, sobre todo porque estamos hablando de 3 autores. Estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, de Rubén Darío y de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, sí es necesario que, como no son de nuestras épocas, obviamente son de hace mucho tiempo, vamos a necesitar buscar un poco más del contexto y casi toda la información viene dentro de las biografías. Por eso hay que checarlo. Hay información obviamente que también viene dentro de las obras que ustedes van a leer y por eso podemos como que complementar. Leo las obras, empiezo a procesar la información, después, porque obviamente hay que identificar también personajes, hay que identificar, por ejemplo, el género literario al que pertenece, obviamente por medio de la lectura podemos checar el argumento, el tema, la acción, el tiempo de la obra, el espacio en donde se llevó a cabo esa obra, si fue quizá en la imaginación del autor o de la autora, o si fue un lugar en específico, que ustedes por medio de la lectura digan, ah, bueno, sí lo ubico, que quizá es, no sé, en una cabaña, en una casa lejana, en un castillo, etcétera. Entonces, pueden también identificar, les decía, hay cosas que necesitamos a fuerza leerlo de las obras y otras que necesitamos complementar con biografía. Por ejemplo, también los personajes lo pueden obtener de ahí de las mismas lecturas, ¿sale? Pero pues en general es eso. Y la actividad integradora 2 quizás un poco más fácil. Casi siempre tenemos en cada semana 2 actividades, una que es más fácil y una que es un poco más elaborada. Entonces, en este caso, la actividad integradora número 1 es la que es un poco más elaborada porque son 3 obras, porque son diferentes elementos, son 11 elementos que tenemos que identificar dentro de cada una, bueno, más bien en la tabla que ustedes tienen en la actividad. Y de ahí podemos obviamente estar checando lo de las 3 obras, pero son 3, entonces quizá por eso nos pueda ser un poco más complejo. Y la actividad integradora número 2 quizá es un poco más sencilla porque solamente son 2, porque aparte son un poco más breves, la canción del oro y el perro y el cocodrilo, la primera de Rubén Darío y el siguiente de Félix María de Samaniego. Entonces, quizás es un poco más fácil, aparte las respuestas son un poco más sencillas, no hay tanto trabajo como en la actividad integradora número 1. Pero les digo, todo esto se puede complementar. Las obras más aparte de las biografías, como lo acabamos de explicar, ¿sale? Ahora sí, ¿dudas? ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, les quiero hacer una sugerencia. He estado checando, por ejemplo, el foro Aprendiendo, y sí noto obviamente que algunos de ustedes tienen algunas, pues obviamente sus mensajes de bienvenida, deseando pues que les vaya muy bien a todos, que tengan una excelente semana, un excelente inicio de módulo, etcétera. Eso está muy bien. Sin embargo, también yo les sugiero que vayan compartiendo lo que se está requiriendo en cada uno de los foros aprendiendo. Acuérdense, aunque no se evalúa eso, el foro aprendiendo, la revisión de los recursos de la semana y las actividades formativas, son esas actividades que no se van a evaluar, pero al final se contemplan dentro del 5%, que es la participación individual automática. Digamos que la plataforma, por haber ustedes realizado estas actividades, les va a estar asignando el 5%. Entonces, por eso es importante que realicen las actividades lo más apegados, esto que les acabo de comentar, lo más apegado a lo que les platico. En la parte del foro aprendiendo, vamos a compartir dudas, comentarios, sugerencias, sobre todo en relación a las actividades que se van a trabajar. También pueden ir comentando cuáles son las actividades que sí les gustaron, cuáles son, perdón, las lecturas que sí les gustaron, cuáles son las que no les gustaron, qué les hicieron sentir, si les hicieron sentir frustración, alegría, sintieron muy contentos por haber leído esas obras, quizá puede ser, ¿no? ¿Qué género les gustó más? Quizá les gustó más el género romántico, el poema, quizá la parte de alguna lectura que se les haya complicado un poquito más, también podría ser, porque quizá el lenguaje no es tan fácil, es un lenguaje un poquito más complicado, otro quizá puede ser mucho más sencillo, pero lo importante es eso, que vayan identificando ciertos elementos y que puedan irlo compartiendo dentro del foro aprendiendo. Además, obviamente, de sus buenos mensajes, sus buenas vibras, de toda esta parte emotiva, está muy bien, pero siempre hay que complementar con lo que se está solicitando.
Esta parte de los foros, sobre todo el foro aprendido, es una práctica que nos va a servir para que cuando lleguemos a la actividad integradora 6, que es un foro en la semana 3, o la parte del foro de integración en la semana 4, ya tengamos esta práctica un poco más realizada. Entonces también les sugiero que tengan un saludo, siempre inicien sus mensajes con un saludo, un hola o buenas noches compañeros, dos puntitos y abajo empezamos la redacción. Es importante checar también las reglas de etiqueta, que tenga buena redacción, que no haya faltas de ortografía. Pueden abrir un documento en Word donde puedan redactar ahí el mensaje que van a compartir dentro del foro, de cada uno de los foros, para que el mismo autocorrector de Word les indique, ah, bueno, tienes este error, ¿no? O tienes que checar esta oración porque no tiene congruencia, está mala la sintaxis, está muy mala la sintaxis, etcétera. Entonces pueden irlo mejorando. Ya una vez que ya lo hayan corregido, lo copian y lo pegan dentro del foro. Pero bueno, inicialmente entonces es el saludo de bienvenida o el saludo de esa ocasión que van a participar. De ahí la redacción de su mensaje, les decía, hay una manera más detallada, enfocándose, sí, obviamente, les deseo que tengan una buena semana, por ejemplo. Mi participación la quiero comenzar de esta manera y empiezan a compartir, ¿vale? Y al final, siempre les sugiero una despedida que será como su firma atentamente o saludos cordiales, como yo siempre les escribo, saludos cordiales y su nombre completo, a pesar de que venga en la parte del mensaje hasta el inicio, arriba, venga su nombre, en la parte de abajo podemos compartir nuestro propio nombre porque será como nuestra firma, nuestro cierre del mensaje que estamos compartiendo en ese espacio. Y les decía, esto es una práctica que podemos ir mejorando poco a poco, de modo que cuando lleguemos a semana 3 y a semana 4, que ya son foros que sí se evalúan, que sí tienen repercusión en su porcentaje de la calificación, nos pueda salir un poquito más fácil, ¿no? Mucho más práctico. ¿Ok? Entonces, bueno, díganme ustedes, hasta este momento, ¿todo bien? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta que tengan? Esos espacios también los podemos hacer un poco más breves. Tampoco vamos a quedarnos toda la hora, ¿no? A menos que sí el tiempo, obviamente las dudas y las preguntas lo ameriten. Pero si ya no hay ninguna otra duda, pueden empezar a trabajar en las actividades, quizá conforme les lo revisaron en las sesiones síncronas, conforme lo que acabamos de platicar. Y si el día de mañana tienen otras dudas, pueden traerlas nuevamente al espacio abierto que vamos a estar habilitando, les decía, miércoles y jueves para que también ustedes las puedan ir resolviendo y así puedan ir trabajando y entregando sobre todo a tiempo las actividades. Entonces, pues díganme, ¿hay alguna otra duda, alguna pregunta? Citlali dice que todo está muy claro, no hay ninguna duda. Ok, gracias. Las demás chicas, dudas, preguntas. Sonia también comenta todo muy claro. Perfecto. Sí les sugiero que vayan realizando las actividades, quizá poco a poco vayan avanzando para que así van surgiendo en el momento, las podamos ir mencionando acá en estos espacios y de esa manera ustedes puedan tener sobre todo esta calificación que es más alta, ¿no? Porque estamos despejando precisamente sus dudas a tiempo. Gladys, ¿se podrían entregar todas las actividades los fines de semana? Sí, Gladys, se pueden entregar las actividades el fin de semana, sin embargo, yo te sugiero que se entreguen con mucho tiempo de anticipación, martes, miércoles, para que si sucedió algún problemita con que no se abrió el archivo, con que quizá tuviste algún error y tienes una calificación no aprobatoria, o quizá tuviste algún problemita en cuanto a que te confundiste de archivo y subiste otro porque me ha pasado, entonces tengan el tiempo para que dentro de esa semana ustedes reciban mi retroalimentación, hagan las modificaciones, se den cuenta que quizá el archivo no estaba bien, bueno, entonces lo corrijo. Me equivoqué de archivo, bueno, entonces pongo el adecuado. Entonces, todo esto para que sea con tiempo y en la semana 2 o en las siguientes semanas no se les vaya acumulando la actividad con las siguientes. Entonces, yo sugiero siempre que entreguen antes, pero no hay ningún problema con que lo entregues en fin de semana mientras lo entregues y sobre todo que esté muy apegada a las instrucciones. ¿Va? Erika, todo muy claro. Perfecto. Bueno, entonces, Gladys, sí. Ok, perfecto. Gracias, Gladys. Pues ahora sí,
Si no hay ninguna otra pregunta, no hay ningún otro comentario que realizar, nos podemos ver si gustan y si tienen más dudas, el día de mañana jueves a la misma hora, en un momento más, les comparto la invitación para que vuelvan a ingresar al segundo espacio abierto y podamos ir resolviendo sus dudas dentro, obviamente, de la semana en cuestión y sobre todo para que sea más rápida la información que les llegue y podamos ir despejando quizá estas ideas que no han estado un poco muy claras, ¿va? Pues bueno, entonces nos vemos el día de mañana, si así ustedes lo desean, si no, estamos en contacto en los diferentes medios que ustedes ya saben, mensajero, el foro novedades y el correo electrónico, en mi correo electrónico, donde ustedes me pueden hacer llegar todas sus preguntas, todas sus dudas, todos sus comentarios, en caso de que obviamente pues pudieran surgirles en estos días, ¿va? De cualquier manera, se los comparto en el chat por si alguien no lo ha visto en mi mensaje de bienvenida. Les comparto mi correo electrónico para que así me puedan ir escribiendo si es que tuvieran más dudas más adelante. Estamos en contacto entonces. Cuídense mucho. Les agradezco que hayan venido a mi primer espacio abierto. Me da mucho gusto conocerlas. Me da mucho gusto saber que son muy participativas y sobre todo, pues, darles la bienvenida a este módulo 4, que es de mucha lectura. Sí es de mucha lectura, pero les va a dejar, estoy muy segura, que ese hábito que necesitamos ir puliendo y sobre todo lo vamos a ver reflejado en la mejora de nuestra redacción, de nuestra argumentación y sobre todo de nuestra ortografía. ¿Ok? Pues cuídense mucho, estamos en contacto y cualquier duda, ya saben, me escriben. ¿Sale? Que pasen bonita noche. Gracias por haber llegado. Gracias, Karina, igualmente. Bonita noche a todas.